Informe 24, con Hania Novel. Bueno, nos vamos hasta Tel Aviv. Ahí está Hania Novel. Hania, por favor, adelante con la información. Estamos pendientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Medio Oriente. Los saludo con mucho gusto. Hoy estuvimos en la frontera con Gaza, a unos cuantos kilómetros. Platicamos con el vocero de las Fuerzas de Defensa israelíes, con el capitán Ronnie Kaplan, y ante pregunta expresa de qué estaba ocurriendo, nos dio un panorama de lo que para ellos fue el 7 de octubre, las pérdidas, la batalla que siguen librando, la postura que tiene el ejército, pero sobre todo esta polémica que hay, esta seria polémica de lo que está haciendo el ejército con la población civil. Le pregunté expresamente que si ellos disparaban contra los civiles en el momento en que se estaba entregando la ayuda humanitaria, y la respuesta fue contundente, clara. Nos dice: las fuerzas de defensa israelíes no estamos atacando a la población civil. Es más, ellos mandan avisos previos para que se desalojen las zonas que se van a atacar, mandan panfletos, mandan avisos, perifoneo, en fin, es lo que nos dicen. No están atacando a la población civil. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos son los números que ofrece el Ministerio de Sanidad, manejado por el propio grupo de Hamas. Dice que la información que difunden ellos es falsa y que pues lamentablemente esa es la propaganda que está circulando por el mundo, pero que los objetivos para Israel son dos: regresar a los rehenes, 55 rehenes que todavía están en Israel, 20 dicen al parecer aproximadamente todavía con vida, y el segundo objetivo es terminar con Hamas, cosa que se vislumbra muy difícil. Esta es una zona, y sigue siendo una zona de conflicto, en donde siempre hay caos. Esa es la entrevista que tuvimos en exclusiva con el vocero de las Fuerzas de Defensa israelíes. Tenemos 41 kilómetros de frontera con la Franja de Gaza. Pero de esos 41 kilómetros, los terroristas ingresan 6:29 de la mañana, 3.000 fuerzas Nujba, es decir, fuerzas especiales de Hamas, por 50 puntos distintos de la reja. ¿Me explico? O sea, de la verja de seguridad. Y en 35 puntos dentro de Israel tenemos combate. En 4 de ellos tenemos masacres. Esta es la principal masacre. 378 asesinados dentro de prácticamente 1.200 asesinados que hubieron ese día. 44 secuestrados de aquí dentro de 251 secuestrados que habían habido ese día. Las otras tres masacres centrales que tenemos, acabamos de pasar por 2 de ellas: el kibutz de Kfar Aza, el kibutz de Be'eri y más allá el kibutz de Niroz. En el resto de los lugares, esos 31 lugares de combate, tenemos combate. Por ejemplo, yo llegué los primeros días después de las primeras horas del día 8 de octubre a la zona donde estábamos ahora, en la Andarta Negra o el Black Arrow, allí donde estábamos. Y allí habían unos 200 terroristas de Hamas que habían caído y que estaban allí sus cadáveres. Encontramos más de 1.500 cadáveres aquel día, aquellos días en realidad, porque se siguieron encontrando en el combate que hubo aquí en este lugar. Y esa es la razón por la cual salimos a luchar. Esa es la razón por la cual salimos a combatir. No cabe la menor duda que en el momento en que Israel estaba cerca de normalizar las relaciones con parte de... ustedes saben que Israel está acá establecida en el año 1948 y desde entonces todavía sigue siendo una especie de bicho raro, una especie de anticuerpo a los ojos de parte del Medio Oriente. Y cuando Israel estaba muy cerca de normalizar las relaciones con, según la prensa internacional, con países como Arabia Saudita, ¿qué es lo que escuchan nuestros enemigos? ¿Qué es lo que escucha el Hamas? ¿Qué es lo que escucha Hezbollah? ¿Qué es lo que escucha Irán? Lo que ellos escuchan es: le van a dar la bienvenida a Israel finalmente después de 77 años en este lugar. Tenemos que hacer algo con eso. En ese momento había otras coyunturas internas que no me competen a mí como portavoz del ejército, pero esas coyunturas internas también generaron que ese fue el momento del ataque. Un ataque que nosotros en nuestra concepción no estábamos esperando. Estaban ingresando en ese momento hacia Israel desde la Franja de Gaza más de decenas de miles de personas civiles a trabajar acá en Israel. Miles también venían, ustedes saben, a hacer tratamientos médicos. $1 billón pasaba desde Qatar hacia la Franja de Gaza en aquellos días, con el permiso del gobierno israelí. Y nuestra concepción era que eso no iba a suceder.
Pero eso fue lo que sucedió. Y la intención de Hamás, que en este caso tuvieron suerte, porque no sabían que se estaba dando esta fiesta, pero cuando comienzan a transitar la carretera 232, ven que hay personas que se están escapando, porque tenemos 3.000 cohetes esa mañana, y las personas que se están escapando básicamente las asesinan. En este lugar, en esta pista mismo de baile, de la fiesta en la que habían 3.000 personas, era todo sangre, moscas, olor, y todos los que estaban atrás del bar de la fiesta allí, estaban, fueron asesinados, ¿verdad? Que se escondieron allí en el bar. Pero la intención de Hamás, vuelvo a repetir, no era solamente ellos atacar a Israel, sino como parte de un concierto de 7 frentes que comienzan a atacar a Israel a partir del día 8 de octubre. Más de 17.000 cohetes, misiles, drones son lanzados desde Hezbollah, a unos 250 kilómetros al norte, en el Líbano. Son lanzados por Hezbollah hacia población israelí, lo que determina también que 60.000 israelíes fueron evacuados de sus casas, algunos siguen evacuados de sus casas. Pero lo que escuchaba Yahya Sinwar durante años de sus aliados, de Irán, principalmente de Irán, que era que va a llegar el momento en que uno vaya a atacar a Israel y tenemos un anillo de fuego en torno a Israel. Y ahí cuando uno ataque, todos atacamos juntos. Vamos a una convergencia de frentes. Y la convergencia de frentes se fue dando y recibimos ataques de, ustedes saben, de la Franja de Gaza y de el Líbano, ni que hablar, y de la zona de las milicias chiitas que en ese momento habían en Siria y en ese momento también habían en Irak, y del propio Irán, 2 veces ataques directos de Israel, y de grupos terroristas en la zona de Judea y Samaria, principalmente en el norte de Samaria, en la zona de Jenin, de la zona de Tulkarem, de la zona también allí de Calquilia, y también de los Houthis del Yemen. Y de esa manera Israel se vio inmiscuido en 7 frentes que lo están atacando. O sea que este punto, estos 378 asesinados aquí y 44 secuestrados, es un pináculo en la intención de lo que iba a hacer el Hamás en ese momento. Y gran parte, la intención acá era hacer caer a Israel. Acá hay una intención por detrás de hacernos caer, y eso fue lo que nos llevó a nosotros ante esta guerra que nos impuso a Hamás, a salir a luchar. El día 27 de octubre del 2023 entramos por tierra a la Franja de Gaza y comenzamos nuestra operación. Comenzamos nuestra operación que dejó hasta este momento más de 20.000 terroristas eliminados, o aproximadamente 20.000 terroristas eliminados dentro de la Franja de Gaza. Y básicamente una de las guerras más largas, o ya va a ser en una semana, una de las guerras más largas que hemos tenido que luchar desde nuestra independencia. En este momento, de los 251 secuestrados, todavía nos quedan 55 dentro de la Franja de Gaza. Y nosotros vamos a seguir adelante hasta que regresen todos y cada uno de los 55. Según el Ministerio del Primer Ministro, 20 de ellos están con vida y 35 de ellos no están con vida. Es una información que dio el Ministerio del Primer Ministro israelí. Y la realidad es que, si bien han salido hasta el momento, de una forma u otra, 196 secuestrados, repito, la principal razón por la que nosotros estamos aquí, la principal razón por la cual una persona de mi generación, yo tengo 42 años, seguimos aquí en el ejército más de todos estos meses, más de 600 días, es la razón de que nuestra responsabilidad como ejército de un Estado soberano es devolver a casa a todos y cada uno de ellos, porque cualquier Estado lo haría. Un Estado juez y gendarme, un Estado tiene que cuidar a su población de amenazas internas y de amenazas externas. Y Hamás es definitivamente una de las principales amenazas externas que tenemos aquí en Israel. Así también, nosotros seguimos adelante hasta desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar y desde el punto de vista gubernamental. En esta fase de la guerra estamos en una operación llamada Carros de Gedeón, que lo que estamos haciendo es con cinco divisiones dentro de la Franja de Gaza, estamos intentando de obtener dominio sobre todas las zonas donde estamos alcanzando infraestructura de Hamás, obtener dominio sobre esa zona, decirle a la población civil de esa zona que nosotros embolsamos, es decir, estamos alrededor con fuerzas, pedirle a la población civil que salga de esa zona,
porque nuestra guerra no es contra la población civil, contra el pueblo en Gaza, nuestra guerra es contra Hamas. Y básicamente después de eso, intentar terminar absolutamente con las infraestructuras y con los terroristas o cabezas terroristas restantes que quedan en la Franja de Gaza, que le quedan a Hamas, que le quedan a la Ciudad Islámica Palestina y que le quedan al resto de los grupos terroristas que los ayudan a ellos, como el jefe de Mujahideen Al-Kataeb, que alcanzamos días atrás, también dentro de la Franja de Gaza, el mismo que había hace muy poco tiempo, los mismos que habían liderado el ataque al Kibutz Nir Oz a unos 10 minutos al sur de acá, que dejó de 417 personas a 117 o secuestrados o asesinados, más de un cuarto de la gente. ¿Qué hay de las acusaciones sobre que las fuerzas de defensa israelíes disparan contra los civiles? Es una información que divulgó la Guardia Civil de la Franja de Gaza y en parte también el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que están 100% sujetos a Hamas. Y es un error, es una mentira. Israel, las fuerzas de defensa de Israel no han atacado en ningún momento a personas mientras están recibiendo comida en estos sitios donde se recibe la comida. Hay lugares en la Franja de Gaza en este momento que están en una situación de guerra, que son lugares por los que se puede transitar y horarios por los cuales se pueden transitar. Personas, probablemente personas terroristas, en un momento, en un horario donde no se podía transitar y por un sitio por el cual no se podía transitar, se acercan a nuestros soldados y nuestros soldados, al sentirse, digamos, en peligro y vulnerables porque era bastante gente, ellos abren fuego de acuerdo al protocolo de apertura de fuego y la mayoría fue fuego preventivo. ¿Al aire? Pero no hay, sí, al principio fue al aire y después no tengo toda la información de esa investigación, pero al principio sí se hizo fuego preventivo y básicamente en un momento donde esa gente no podía estar en ese lugar y no tenía lo que hacer al lado de nuestros soldados. Pero no hubo disparos de nuestras fuerzas en los sitios donde se reparte la comida. Repito, nosotros lamentamos profundamente la muerte de civiles en la Franja de Gaza y no tenemos ningún tipo de intención que mueran civiles en la Franja de Gaza. Somos conscientes de la situación complejísima que hay dentro de la franja, pero el único responsable de ello es el Hamas, cuyo objetivo central al atacar a Israel el 7 de octubre fue hacer caer a Israel, es decir, ser el primero de esta especie de bola de nieve, el principio de la bola de nieve o el principio de este dominó, para hacer caer a Israel. Y les puedo decir, ¿qué fecha es hoy? Les puedo decir que si el 7 de octubre, y de ahí en un año para adelante, había una intención de que Israel básicamente caiga, les puedo decir al día de hoy, que estamos a 10 de junio, el día de hoy, 10 de junio del 2025, si ellos decían que esto era el principio del fin de Israel, hoy al 10 de junio del 2025, podemos decir que esto es el principio del fin de este eje liderado por Irán que quería hacer caer a Israel. Ahí lo tienen, nosotros seguimos en esta cobertura especial por Medio Oriente. Me despido, saludos hasta México. Buena tarde. Gracias, muchas gracias, Hania, muchísimas gracias. Tenemos pendiente el tema de cómo se interceptó el barco con ayuda humanitaria, con alimentación hacia Gaza. Lo vamos a desarrollar en estas semanas. Esperamos tus reportes. Muchas gracias, Hania. Hania allá en Tel Aviv. Vamos a la pausa, regresamos con eso.